buen día. A nuestro grupo nos correspondió el texto escrito por Víctor Manuel Moncayo llamado Hacia la verdad del conflicto, insurgencia guerrillera y orden social vigente. Y esta exposición fue realizada por Ángel María Polanía y Iván Santiago Guarín Castillo. Para el contenido vamos a trabajar esta exposición en 4 capítulos. El primero, en el que vamos a dar una breve descripción de quién es el autor. El segundo, en un segundo momento vamos a hablar acerca del momento histórico en el que se desarrolla el texto. En el tercer punto vamos a plantear algunos elementos y aportes que plantea el autor, para finalmente en un cuarto capítulo hacer una breve reflexión crítica del texto. Acerca del autor, tenemos que es el doctor Víctor Manuel Moncayo, que realizó sus estudios, realizó su doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de posgrados en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina. Es rector y profesor emérito de la Universidad Nacional. Fue decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y rector durante 6 años. Su vasta producción académica alterna estudios sobre teoría del Estado y del derecho con análisis de políticas públicas. El doctor Moncayo también creó el Programa Latinoamericano de Estudios para el Desarrollo de la nueva Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Fue un contradictor activo del sistema capitalista colombiano. Rescatamos del autor que él participó como relator de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus víctimas en la Mesa de Conversaciones de La Habana, Cuba. Como momento histórico, tenemos que la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus víctimas fue creada el 21 de agosto del 2014 como resultado de un acuerdo entre los negociadores del gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en la mesa de negociación de La Habana, Cuba, durante la vigencia del gobierno del Dr. Juan Manuel Santos para los periodos del 2010 al 2018. Esta comisión estaba integrada por 2 expertos y 2 relatores, quienes debían producir cada uno un informe acerca de los orígenes y las múltiples causas del conflicto. Los 2 relatores encargados debían elaborar el informe síntesis que fuera presentado a la mesa luego de las revisiones de los expertos, en el que deberían de apreciar de manera particular los consensos, los disensos y la pluralidad de visiones con la mayor objetividad sobre los supuestos teóricos políticos. Como designados relatores estuvo el doctor Víctor Manuel Moncayo y Eduardo Pizarro León Gómez, expresidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Tenemos como elementos y aportes que se plantean, no solamente explicar todo el proceso de conflictividad que marcaron los hechos históricos en Colombia, sino también los rasgos de especificidad nacional, así como el panorama de resistencia y contrainsurgencia que acompañó todo el proceso de transición al capitalismo en su desarrollo y transformación hasta los tiempos más recientes. El autor extrae de todos los informes de los comisionados 2 grandes alternativas de entendimiento. Uno, el orden social vigente, que responde a las características esenciales del sistema capitalista, y el otro es la visión del conflicto a partir de una dimensión específica, como la injerencia de los Estados Unidos de América en el proceso contrainsurgente o la cuestión agraria en su relación con el desarrollo capitalista o las condiciones de injusticia y desigualdad atribuibles al incumplimiento de los deberes sociales del Estado. En el marco de la insurgencia encontramos que este es un proceso de resistencia con el propósito de transformar la sociedad, pero el cual se ha alterado por la intervención de factores de violencia derivados de la economía de los narcóticos y del paramilitarismo, que transformaron el accionar de la subversión armada y la respuesta militar del Estado y el propio paramilitarismo. Como contrainsurgencia se destaca dentro de estos el informe Vega. La acción contrainsurgente se remonta a la práctica de las policías subnacionales articuladas
de manera directa como instrumento de agentes privados a las luchas partidistas, fraccionales y sociales, luego recreado a la figura de la autodefensa conforme a decretos expedidos bajo los gobiernos de Valencia y Lleras que se extienden hasta 1989. El informe MIS destaca la presencia de la niña contrainsurgente, represiva y reformista en concordancia con el informe Ducal. Por otro lado, y en total oposición encontramos los informes Ducal, Borges y Giraldo y Torrijos, en el cual se destaca que en las diferentes formas de contrainsurgencia privada, que se da como grupos de vigilantes campesinos organizados por las fuerzas de seguridad del Estado y ejércitos privados de los narcotraficantes. Como la misma insurgencia, se organizaron y planearon sus acciones simplemente para acceder a los recursos provenientes de la criminalidad y evitar que sus contrincantes accedieran a ellos sin ninguna consideración relativa a la defensa del orden existente. En contraposición, encontramos el informe SAR, que señala que la contrainsurgencia no es producto de un problema individual ni como imperfección o de inversión de las prácticas estatales, sino como una dimensión estructural de la sociedad capitalista y todas las consecuencias que de esta se derivan. En ese sentido, el paramilitarismo entendido como parte esencial de la estrategia contrainsurgente no aparecen solo como respuesta a las acciones de insurgencia o causadas por debilidad, fraccionamiento, desorganización de los aparatos estatales, sino como un proceso deliberado de detención y aniquilamiento de la insurgencia. El autor también hace hincapié en cómo se formaron los estados nacionales en América Latina y hace hincapié en el caso colombiano. Allí relata y concluye que fue un proceso que se da después del fracaso bolivariano, en el que se intenta una unidad y una idea de nación más amplia, y que se da también la instauración de este Estado Nacional después de las guerras del siglo XIX y se conforma con una comunidad política caracterizada por su gran diversidad étnica y cultural, y que se identifica entre sí por tener un pasado común. Luego el autor continúa planteando cómo se dio la instauración del capitalismo y las implicaciones de esa transición en Colombia, que resultaron en hechos violentos. Para ello plantea el autor que a inicios de los 20 en Colombia las circunstancias económicas favorecieron el proceso de industrialización con la expansión cafetera y con el pago que llegaba por la indemnización de la independencia de Panamá. Esto permitió la instauración del capitalismo y a su vez permitirá el desarrollo de resistencias a este nuevo sistema económico y social. Luego el autor continúa con la descripción del desarrollo capitalista en Colombia y lo aborda desde dos escenarios. El primero es en la República Liberal, que él lo plantea entre 1930 y 1946, y esta época se caracteriza por una fuerte política proteccionista de la industria nacional, y por la intervención en la demanda, como una orientación del gasto público. Después el autor plantea un segundo escenario, que es la ruptura del medio siglo, que se da a partir de la violencia bipartidista entre los partidos liberal y conservador, que resultó después en un golpe militar pactado por ambos partidos, el golpe militar de Rojas Pinilla, y que tuvo como consecuencia la desmovilización de algunas guerrillas liberales comunistas, para luego llegar a una última época en esta categoría que plantea el autor en la relatoría, y es el Pacto del Frente Nacional, que consistió en una transición entre la dictadura y una restauración democrática, y en el que se multiplicaron a su vez
resistencias a ese orden establecido. Surgieron guerrillas como el EPL, el ELN y el M-19. Luego el autor plantea un siguiente escenario, que es el de la reorganización neoliberal, en la que hay unas nuevas condiciones de la dominación y de la resistencia. La plantea esta época desde la década de los 80s y se caracterizó por la continuidad del sistema capitalista, por el auge de las políticas neoliberales y por la llamada apertura económica que se da a partir de la Constitución Política de 1991. Esta época también se caracteriza por el fortalecimiento del paramilitarismo, que se vuelve la expresión esencial contra la insurgencia, y el régimen autoritario uribista, que se caracteriza por la abierta confrontación armada contra toda insurgencia. El autor finaliza la relatoría señalando que los efectos del conflicto o los impactos derivados de este abarcan diversas ramificaciones generadas por el enfrentamiento armado entre grupos subversivos y el conjunto de la contrainsurgencia. Estas consecuencias se han analizado en términos de diversos tipos de victimización, identificación de los agentes responsables y el registro estadístico de los elementos horrorosos internos a la naturaleza de la misma guerra. Finalmente quisiéramos concluir esta exposición con una reflexión crítica breve alrededor del texto. Lo primero que queremos señalar es la importancia de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas, y a partir de sus actividades la creación de relatorías como esta, que permiten la construcción de una narrativa histórica y objetiva que es esencial para comprender las causas subyacentes del conflicto y prevenir la repetición del mismo. Además, quisiéramos señalar que la construcción de documentos como estos, los procesos de paz y los diálogos contribuyen para lograr la verdad y la reconciliación. No obstante, es necesario una voluntad de gobierno y una política de Estado permanente en el tiempo que apunte al interés general de alcanzar la paz para que esto pueda tener frutos. Gracias.